pedir que registren sus apellidos y nombres en el chat para ya tener el registro de la asistencia. Y vamos a comenzar en unos segundos. Por favor, unos 10 segunditos para anotar sus apellidos y nombres en el chat de la grabación. Bien, les he pedido que puedan ver unos videos acerca de los paradigmas de la investigación. No sé si alguna o alguno de ustedes ha podido revisar estos videos y si tiene algún comentario o algún tipo de observación o duda al respecto de los videos que han podido ver, con gusto podemos comenzar a partir de esas dudas. Entonces les doy la palabra, chicos, chicas, para que puedan expresarse. Chicos, les doy la palabra para que puedan expresarse. No sé si han podido ver esos videos. Eran videos muy sencillos. ¿Alguien alguien ha podido ver o alguien se ha preguntado un poco acerca del concepto de paradigma? Dice, yo estaba viendo un poco del video y ¿Ya? nos dice que el paradigma es un modelo de pensamiento, ¿no? Según su video. Y me he ¿Ya? quedado a medio video cuando creo que hay un cuadro que está explicando de los cuatro partes, se puede decir, el positivismo, naturalismo, sociocrítico y la complejidad. ¿Ya? Sí, precisamente lo importante antes de abordar esta temática es tener en claro qué es un paradigma. Obviamente no lo he tratado en este video porque en estos videos porque sería sumamente amplio hablar de paradigmas y al mismo tiempo señalar los paradigmas y cada una de sus características o sus dimensiones epistemológicas y metodológicas. Por estas razones que ese video solamente trata de los paradigmas y sus dimensiones, pero tenemos que partir del concepto de paradigma. Porque así como hemos hablado que el conocimiento científico es un conocimiento que se obtiene a partir de la aplicación del método científico, dentro del campo del conocimiento científico se han ido desarrollando diferentes miradas acerca de los objetos de estudio, acerca de los problemas y los fenómenos a investigar. No es como en el caso, por ejemplo, de la física, donde los conocimientos tienden a la unificación, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la gravedad, la teoría de la gravitación, son teorías que han logrado el consenso casi absoluto, podríamos decir el consenso absoluto de los científicos, y ningún científico discrepa o tiene una teoría diferente a la gravedad. Solamente ahora hay dos teorías o perspectivas diferentes en lo que respecta al origen del universo desde el punto de vista de la microfísica, ¿no? Que tiene que ver con el análisis cuántico o el salto cuántico y la teoría de cuerdas. Pero igual con la evidencia científica, las ciencias naturales y las ciencias, podríamos decir las ciencias, sí, duras, tienden a la unificación de sus conocimientos. Tarde o temprano se unifican porque las teorías se corroboran. En cambio, en las ciencias fácticas o en la ciencia de los hechos sociales, donde podemos ver la economía, la historia, la antropología, la sociología, la psicología, el conocimiento no tiende a la unificación, más bien el conocimiento tiende un poco a la dispersión.
Cada campo del conocimiento construye su propio objeto de estudio e inclusive dentro de cada campo y disciplina del conocimiento hay diferentes enfoques o miradas sobre ese objeto de estudio. Dentro de las ciencias económicas, entonces van a existir paradigmas. ¿Y qué son los paradigmas? Como bien ha dicho su compañero, los paradigmas son modelos de pensamiento. Los paradigmas son modelos de razonamiento, formas de entender la realidad social y por lo tanto formas de aproximarse a dicha realidad. En otras palabras, hay diferentes puntos de vista dentro de la propia ciencia, de las ciencias prácticas como la economía, las ciencias empresariales, ni qué decir, igual están permeadas por este debate. Y es importante ver cómo se conoce de cada una de estas miradas. ¿Por qué? Porque cada una de estas miradas va a repercutir metodológicamente en el enfoque de la investigación, si va a ser un enfoque más cuantitativo y más positivista, o si va a ser un enfoque más cualitativo y de tipo más naturalista, o si va a combinar ambos enfoques ajustándose a un modelo complejo o a un modelo sociocrítico. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para no entrar en confusión, porque muchas veces decimos que vamos a investigar solamente desde el enfoque cuantitativo, pero abordamos en nuestra metodología elementos de paradigma cualitativo o de paradigma sociocrítico. Entonces no existe ahí una coherencia. Lo que yo quiero al abordar esta temática es que ustedes entiendan que dentro de la ciencia existen diferentes corrientes de pensamiento, diferentes corrientes científicas o discursos científicos que construyen de diferente modo lo que se entiende por realidad, que definen de diferente modo cómo se va a construir la metodología para aproximarse y conocer esa realidad, que construyen incluso de diferente modo los datos de esa realidad. Entonces, esa consideración es importante porque el concepto de paradigma nos va a permitir entender que en la ciencia, en las ciencias fácticas al menos, existen diferentes paradigmas. Ahora, un paradigma nos muestra la realidad de una determinada manera. Perfecto. Pero al mismo tiempo, el paradigma supone una selección de esa realidad científica, de esa realidad, perdón. Porque el paradigma prioriza y selecciona algunos elementos de la realidad que quiere priorizar para dar solidez a sus fundamentos teóricos y metodológicos, pero al mismo tiempo, al hacer eso, el paradigma también esconde otros elementos de la realidad que no le parecen relevantes. Por lo que siempre que veamos desde un paradigma de la investigación, siempre que veamos la realidad, desde un paradigma vamos a ver una realidad fragmentaria, una realidad ordenada en forma relativa por los supuestos de un paradigma. Y todos los paradigmas van a hacer esto, sin ningún tipo de exclusión. Solamente el paradigma complejo va a tratar un poco de integrar los conocimientos, de tener una tendencia muy fuerte a la integración, a la investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria. Pero solamente ese nivel, solamente al nivel de la investigación desde la teoría de la complejidad, que eso ya supone investigar desde equipos investigativos, ¿no? Equipos transdisciplinarios. Y los otros paradigmas sí, digamos, se enfrascan en los presupuestos epistemológicos, teóricos y metodológicos que poseen cada quien por su lado. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que mirar la realidad desde un paradigma siempre va a ser mirar y enfocar de manera parcial la realidad y conocer la realidad de manera parcial. Ahora, puede darse caso de combinar los paradigmas, es muy difícil en el nivel teórico, los paradigmas tienen muchos fundamentos contrapuestos, ¿no?
que inclusive tanto que si quisieras juntarlos, pero solo a nivel de la teoría, tal vez no quedaría nada. Pero donde sí se ha logrado cierto grado de integración es en la aplicación de la metodología de investigación, donde los datos cuantitativos, los datos cualitativos han logrado obtenerse en forma paralela en cualquier investigación e integrarse en una explicación mucho más amplia y dinámica de la realidad. Pero claro, eso solamente en el nivel metodológico y no tanto en el nivel teórico. Pues son estas cuestiones muy de teoría de la ciencia, muy epistemológicas, tampoco se van a asustar, porque la vamos a ver así como una consideración global y general. Pero sí, desde que vemos desde un paradigma, vemos las cosas en forma fragmentaria, ¿no? Es como si les dijera, a ver, desde un paradigma van a ver de color rojo y de otro de color blanco. ¿Van a ver de forma diferente la realidad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Puedes repetir, Lice, por favor? A ver, supongamos que desde un paradigma vamos a ver de forma rojo y desde otro paradigma vamos a ver las cosas de forma en blanco. ¿Va a haber diferencia o no? Claro que sí, Sí, Lice. Lice. Claro, pues el rojo va a resaltar determinadas cosas de una realidad. Supongamos que estamos en una habitación, entonces el color rojo va a resaltar determinadas cosas y otras cosas simplemente las va a soslayar, no las va a tomar en cuenta, por las propias características y propiedades que tiene el color rojo. Si están viendo de rojo, verán lo que realmente se manifiesta y se relieve ante el rojo. Pero si van a ver de color blanco, entonces lo mismo va a pasar. Puede ser que muchas cosas que el rojo ocultaba o soslayaba aparezcan cuando miren ustedes de color blanco. Y algunas cosas también se escondan, ¿no? Como por ejemplo las líneas, las sombras, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una metáfora bastante llana, pero útil al mismo tiempo, de cómo ver desde un paradigma de investigación te da una posibilidad de conocer la realidad, pero de forma fragmentada, de forma parcelada. Ahora, ¿es posible juntar todos los paradigmas de la investigación? No, no es posible juntar todos los paradigmas de la investigación. Algunos, ya les he dicho, solo se juntan a nivel metodológico, a nivel de los métodos y de la aplicación de técnicas de investigación. Pero en términos teóricos es muy complejo integrar armazones teóricos completamente contrarios, que incluso no utilizan ni los mismos conceptos ni los mismos términos. O sea, ¿a qué me refiero? De que cada paradigma va a construir no solo sus teorías, va a construir sus propios conceptos, va a construir su propia metodología, sus propias técnicas y va a construir su propia forma de intervenir en el objeto de estudio. Pero esos conceptos van a ser compatibles con cualquier otro tipo de conceptos, por ejemplo, de otra teoría. Es como si habláramos de marketing mix. El marketing mix, que es un paradigma dentro de la mercadotecnia, tiene sus propios conceptos, ¿no? Precio, raza, promoción, etcétera, etcétera. Y si hablamos de marketing, neuromarketing ya es una cosa completamente diferente a marketing mix. Neuromarketing es otro paradigma dentro de la mercadotecnia. Y ahí ya juega a otro nivel, ya no un nivel de análisis económico de las variables económicas, sino ahí trabaja a nivel de las variables psicológicas, psicosociales. Y por lo tanto sus conceptos van a ser muy diferentes a lo que dice el marketing mix. Si ustedes van a querer juntar los dos, es algo muy complejo y difícil de hacer, porque no ya se hubieran juntado. Pero sí, por ejemplo, algunos elementos del neuromarketing, como el estudio de percepciones, podemos realizar en el marketing mix cuando hacemos investigación de mercado y hacemos grupos focales. Entonces podemos recuperar esta idea de entrar en las percepciones de la mente de los consumidores, pero solamente a partir de ese punto, no desde los planteamientos teóricos del neuromarketing. Entonces, esto quisiera que quede bastante claro, porque
Eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Vamos a ver diferentes tendencias, diferentes corrientes. Vamos a ver cómo se ha construido el discurso científico sobre la base de estos diversos paradigmas de la investigación. Entonces, básicamente un paradigma de investigación podríamos definirlo como un conjunto de teorías, como un conjunto de conceptos, de categorías, de reglas, de principios, procedimientos metodológicos, técnicas de investigación que son compartidos por una comunidad científica. De ese modo podemos concebir o definir lo que es un paradigma de la investigación. O sea, ¿qué más se añade? Hay un autor llamado Thomas Kuhn. ¿Qué más añade Thomas Kuhn al conocimiento de los paradigmas? El hecho de que los paradigmas son respaldados por una comunidad de científicos. Es decir, que mientras mayor sea la comunidad de científicos que apoyen un paradigma, ese paradigma va a ser más dominante en la ciencia. Y mientras menos apoyen un paradigma, ese paradigma va a ser menos dominante en la ciencia. Lo que no quiere decir que esté correcto el paradigma. Un paradigma puede estar equivocado en sus fundamentos, pero puede ser dominante. Por ejemplo, pongamos el caso de las teorías sobre el origen del hombre. ¿Cuáles son los paradigmas sobre el origen del hombre? ¿Quién me dice? Dice, ¿puede repetir? Se lo escucho un poco distorsionado, por favor. ¿Cuáles son los paradigmas sobre el origen del hombre? El creacionismo y la teoría de la evolución, dice. Exacto. Ahora, pregunta. ¿El creacionismo era una teoría, era un paradigma dominante en su tiempo? Claro que sí, Liz. Sí, lo Claro, dice. era pues el discurso oficial de la ciencia y además el discurso oficial del poder, porque dependía de la Iglesia Católica quien mandaba en la sociedad feudal. Entonces, quien decía lo contrario no solamente era severamente cuestionado, sino que además era muy gentilmente conducido a la hoguera y al cadalso, como ocurrió con Galileo Galilei, ¿no? Recordarán ustedes esa anécdota. Pero aunque la teoría evolucionista esté errada en sus fundamentos, porque no hay evidencia científica, solamente un acto de fe, de creencia, fue el discurso dominante del conocimiento en esa época. Entonces, fíjense que un paradigma inclusive ni siquiera puede estar correcto, pero por una cuestión de poder puede ser el paradigma, el discurso dominante, el discurso científico dominante. Y los paradigmas suelen enfrentarse y pelear entre sí. El paradigma creacionista se enfrenta, pero furiosamente, contra el paradigma evolucionista. E inclusive hasta nuestros días podemos decir que sigue este debate, ¿no? Entre creacionistas y entre evolucionistas, de donde podemos concluir que la construcción del conocimiento en el campo científico es una construcción conflictiva entre paradigmas que entran en debate, entre paradigmas que entran en competencia, también podríamos decir, ¿no? En contendencia, se vuelven contendientes los paradigmas. Unos paradigmas buscan siempre imponerse, pero sobre la base de derrumbar a los viejos paradigmas. Eso es lo que pasa con el conocimiento. Eso es lo que pasa con los paradigmas, como en el caso del sociocrítico, como en el caso del evolucionista y el caso del creacionista. Entonces, Thomas Kuhn va a reconocer ahí que existe una construcción de relaciones de poder en el conocimiento. O sea, justo lo que hemos visto anteriormente, en la anterior clase, ¿no? Que el conocimiento científico se enseñorea sobre los otros tipos de conocimientos y se vuelve el conocimiento oficial,
¿no? Científico, autorizado, validado, creíble. Y los otros tipos de conocimiento se devalúan. Entonces, lo mismo va a pasar dentro del campo del conocimiento científico. Los paradigmas van a adquirir un carácter preponderante, un carácter dominante en la medida en que la comunidad de científicos lo apoye. Entonces, ¿puede una persona construir un paradigma y que toda la comunidad de científicos lo rechace y por eso no ser un paradigma dominante? Puede suceder, pero no quiere decir eso que su paradigma sea errado o su paradigma esté establecido sobre fundamentos incoherentes o incorrectos. Entonces, en definitiva, también conocer es una cuestión de poder, una cuestión de mirada y una cuestión de poder y de los intereses que hay detrás del conocimiento que se está buscando. Por ejemplo, ustedes cuando buscan hacer mercadotecnia para vender productos y cuando buscan realizar investigación de mercados, obtener datos, etcétera, etcétera, están buscando pues nomás generar conocimiento que pueda ser funcional y conocimiento que pueda coadyuvar al capitalismo a optimizarse como un sistema económico y a generar mucha mayor dinámica. Entonces, el conocimiento que ustedes crean no es un conocimiento imparcial, es un conocimiento que está vinculado a los intereses de la empresa y de la industria. Pero no quiere decir tampoco que esté mal, ¿no? Y tampoco hay que sentirse mal porque en determinadas maneras o de determinadas formas, todo el conocimiento es así. Así sea el conocimiento sociológico, el conocimiento médico, el conocimiento tecnológico, está siempre anclado a una relación de poder con los intereses económicos de la sociedad en la que se produce ese conocimiento. Ahora, pueden producirse conocimientos contrahegemónicos, conocimientos de sectores marginados, efectivamente pueden producirse, ¿no? Por ejemplo, en la teoría de los planes de negocios han surgido los llamados negocios inclusivos, que son una mirada de los negocios, pero desde el punto de vista no de la utilidad ni del empresario, sino desde el punto de vista de la comunidad y el bienestar de la comunidad y el hecho de que la comunidad desarrolle emprendimientos de los cuales se pueda beneficiar y por lo tanto la idea de utilidad ha desaparecido, ¿no ve? Y se convierte en una idea más bien de distribución social de la riqueza. Entonces, en todos los niveles del conocimiento se produce este fenómeno que vamos a conocer, ¿no? Como una relación de conocimiento, de poder, perdón, entre los paradigmas de la investigación. Pero de todos modos, hasta ahora, los paradigmas de la investigación son las únicas herramientas con las cuales podemos conocer la realidad, desde el punto de vista del conocimiento científico. Y básicamente todos los paradigmas, sin ninguna excepción, van a plantear caminos sistemáticos, caminos coherentes, procedimentales, que van a hacer de la investigación un proceso altamente racionalizado, altamente coherente, altamente lógico, altamente sistemático, donde el conocimiento va a poseer estructura, donde el conocimiento va a poseer un orden. Por eso es cuando ustedes agarran y abren un libro, ese libro tiene un índice, ese conocimiento está sumamente observado, sumamente ordenado, el conocimiento ese está estructurado. Por lo que cualquier libro que ustedes abran de ciencia, de mercadotecnia, si ustedes quieren, de Kotler, de Malhotra, etcétera, etcétera, ustedes van a ver que esos libros están ordenados, ¿no? ¿Por qué? Porque son conocimiento ya sistematizado, conocimiento procesado y estructurado. Por eso tiene estructura. El índice es la estructura que se le da al conocimiento en un libro, en una investigación que se ha realizado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nuestro propósito es desarrollar una propuesta de investigación que nos permita ordenar y estructurar la realidad a partir de conceptos y categorías propias de las teorías que nos permitan explicar la realidad social o la realidad económica o la realidad comercial. O sea, ¿qué necesitamos? Conocer la realidad desde el punto de vista científico.
Entonces, cada uno de estos paradigmas nos va a explicar cómo debemos conocer la realidad, qué cosas debemos considerar al momento de conocer la realidad. Por ello es que cuando yo entre a explicarles cada uno de los paradigmas, ustedes tienen que concentrarse y ver qué es lo que plantea cada paradigma para conocer la realidad. ¿Qué plantea el positivismo? ¿Cómo entiende la realidad? ¿Qué plantea el naturalismo? ¿Cómo entiende la realidad? ¿Qué plantea el sociocrítico? ¿Cómo entiende la realidad? ¿Qué plantea el paradigma de la complejidad y cómo entiende la realidad? Es importante saber cómo estos paradigmas entienden la realidad porque eso va a definir en forma consecuente todos los otros elementos de su teoría, de su metodología, de sus técnicas de investigación. Y si van a poder entender a cabalidad esto, entonces van a poder moverse como peces en el agua cuando quieran hacer un diseño metodológico. No van a tener dudas, no van a cometer errores de mezclar paradigmas o van a poder lograr integrar los paradigmas, pero en forma lógica, coherente, consistente y fundamentada. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta acerca de el paradigma, lo que es un paradigma de la investigación. Si no han entendido o no han captado algo, me pueden preguntar ahora. Chicas, chicos, pregúntenme sus dudas. ¿O todo está claro? Hola. Dice, está bien, todo claro. ¿Se ha entendido todo? Sí, dice, por mi parte, sí. ¿Qué dicen los demás? Participen, pues chicos, aunque sea para decirle, sí, yo no entendí muy bien esta partecita. No sean tímidos, lo que a mí me importa es que participen y yo, si necesito aterrizar más en los conceptos, voy a aterrizar para que ustedes los comprendan. Pero esta parte teórica de la metodología es imprescindible para hacer un diseño metodológico. Lice, de todas formas, esto es como un pantallazo, ¿no? A grandes rasgos. Y vamos a detallar a medida que pasen las clases o debemos investigar ya para iniciar con su materia. No, pues lo que estamos hablando de paradigma ya estamos abordando aquí con detalle. Estamos hablando que es un paradigma, que implica un paradigma para conocer una realidad, las ventajas de ver desde un paradigma, las desventajas, ¿no ves? La ventaja es que le damos un orden, una estructura a la realidad, la desventaja es que se esconden ciertas cosas de la realidad, porque un paradigma no va a observar todo, entonces va a observar solamente aquello que le importa y que le da coherencia a su matriz teórica. Y estamos hablando además de que dentro del conocimiento científico los paradigmas son los discursos oficiales de la ciencia y que además estos discursos están en contención, es decir, están en enfrentamiento, en constante pugna. O sea, varias cosas hemos hablado ya. Ustedes toman apuntes, ¿no ve? Cuando pasan clases conmigo o no. Sí, Lice, pasa que es mi primera clase, por eso le consultaba. Ah, Perdón. ya. Como ustedes pasan, toman apuntes, es importante que ustedes consideren lo siguiente. Siempre que el docente explica, por lo general van a tener no cosas estructuradas, porque tampoco es como leer un libro, porque siempre vamos, venimos, volvemos sobre un concepto, ampliamos, desarrollamos. Entonces nos movemos en forma flexible en la explicación, pero lo que ustedes tienen que hacer siempre que pasen clases es apuntar las ideas que está diciendo el docente. Hay que saber identificar esas ideas porque esas ideas son la clave para retener la información. Si ustedes van a poder anotar esas ideas, todo lo que les estoy diciendo van a poder retener. Si ustedes no van a anotar las ideas y van a anotar partecitas, conceptos, fragmentitos, entonces difícilmente van a poder comprender la explicación y lo que va a pasar es que les va a parecer difícil y se van a aburrir. Entonces tienen que anotarse, tienen que anotarse. Yo sé que estoy siendo muy teórico, estoy siendo muy abstracto, pero lamentablemente a este nivel
es un poco difícil hablar en términos más concretos, pero pueden hacer todo el esfuerzo por aterrizar, ¿no? Así como les he explicado que el paradigma supone la existencia de dos modelos de pensamiento, les he puesto un ejemplo concreto, el paradigma evolucionista y el paradigma creacionista. Y en el caso de su carrera les he puesto un ejemplo aún más concreto, ¿no? El paradigma del marketing mix y el paradigma del neuromarketing. Entonces, así, digamos, trato de aterrizar las cosas para que ustedes las entiendan a cabalidad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dice, perdón, bueno, la verdad sí estaba te escuchando entrecortado también algunas partes. Esta parte de las desventajas del paradigma no la escuché bien o no la entendí bien. No sé si la puedes repetir con algún ejemplito, por favor. Ya, perfecto. Les puse el ejemplo de mirar con lentes rojos y mirar con lentes blancos. O sea, ¿qué pasa con los paradigmas? Ya que los paradigmas son una construcción discursiva de qué es la realidad, esta construcción discursiva nunca va a poder agotar la riqueza de la realidad. Entonces, solamente va a relevar de esa realidad los elementos y los componentes que ratifican los fundamentos teóricos del paradigma. Y aquellos elementos que son contrarios, contradictorios, el paradigma simplemente, o que perjudican a su matriz teórica, el paradigma básicamente lo va a desechar o lo va a soslayar, no lo va a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Así como un paradigma te muestra la realidad, al mismo tiempo te está escondiendo otra parte de la realidad. Te muestra una parte de la realidad donde el paradigma es fuerte, consistente, pero esconde otra parte de la realidad donde el paradigma ya está en terreno lodoso, donde el paradigma ya no se puede sostener. Entonces simplemente lo esconde. ¿Y eso qué hace? Que tengamos una mirada parcelada de la realidad. No tenemos una mirada completa de la realidad, sino una mirada parcelada. Y esa es una de las principales desventajas de pensar desde un paradigma de la investigación. O es la principal desventaja de pensar desde un paradigma de la investigación. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? Muy bien, me gusta su participación. Ya, lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con ya las dimensiones de los paradigmas. Entonces voy a explicar paradigma por paradigma. Les voy a pedir que presten atención, no se distraigan, cuidado me estén dejando solamente la clase a mí y ustedes estén haciendo otras cosas. Atiendan porque es el momento de aclarar dudas. Y yo sé que es un poco complejo, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Y además que incluso ustedes han tenido que ver esos videos, les he mandado para que los vean. Esos videos son resúmenes que hice para mi canal de YouTube, donde, por cierto, siempre subo cuestiones académicas y si ustedes gustan pueden suscribirse, no hay ningún problema. No es obligatorio, pero siempre les voy a compartir por ahí la información que voy trabajando y que está disponible y abierta a cualquier persona que esté navegando. Dice, Bueno, chicos, ¿sí? ¿Te escucho? sí, sí, disculpe sobre los videos. Quería preguntarle, ¿usted hizo también videos sobre el concepto de paradigmas? No sé si nos podría también pasar el Sí, he enlace de eso. trabajado un video sobre el concepto de paradigma, se los voy a pasar. Gracias, Liz. ¿Alguna otra cosa más? Ya, entonces dentro de unos 5 minutos les voy a volver a mandar el enlace de conexión. Les voy a pedir por favor que estén atentas y atentos para la segunda sesión de la clase del día de hoy. No se olviden anotar todos sus nombres. Estoy viendo 49 en participantes y en el chat estoy viendo solo 43 personas que se han registrado. Todos tienen que anotar su apellido, nombre y carrera, por favor, antes de que se caiga la grabación.
Ya bueno, enseguida les envío, chicos.